Dios le bendiga mucho, hermanos, en este día. Bendiciones de lo alto. Es un gusto de poder estar con ustedes en este día, aunque no nos podemos ver, pero sabemos que en un solo corazón estamos unidos. Así que les invitamos a que ustedes le digan a sus hijos, su esposo, júntense para adorar y alabar al Señor en este día y gocémonos en su presencia. Dios le bendiga y disfrutemos de este culto para el Señor y lo que Él tiene para nosotros en este día. Dios le bendiga. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. You're the fire in the morning, you're the cool in the evening, the breath in my soul, oh, the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of all. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, oh. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. Open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what
is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. De Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Quiero danzar en la casa de Dios, quiero danzar en la casa de Dios, quiero danzar y disfrutar. Quiero danzar en la casa de Dios, Quiero danzar en la casa de Dios, quiero danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres por su sangre. Libres soy, somos libres, somos libres.
por su sangre, libre soy, libre soy. Gloria a Dios. Sí, muy buenos días. Muy buenos días. Es de mucha alegría para mí estar aquí con ustedes. Es un privilegio una vez más el poder compartir la palabra de Dios en este día del Señor. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso y por eso estamos muy agradecidos de Él. Y quisiera entonces compartir la palabra con ustedes en esta mañana, ya que nuestros pastores están disfrutando de unas merecidas vacaciones y aquí estamos para cooperar, para contribuir y lograr que el reino continúe. Así es que le damos la gloria a Dios por el privilegio de estar aquí y agradecimiento a nuestros pastores también por ese gesto de confianza a nosotros y al grupo que está aquí. Así es que vamos a iniciar este servicio, vamos a preparar nuestros corazones para que Dios nos use. Yo voy a orar y así en sus hogares, a donde quiera que usted esté, póstrese para que ore al Señor y que Dios nos hable en esta mañana. Señor Jesús, aquí estamos, somos tus hijos, confiamos en ti, creemos en ti, sabemos que tú eres nuestro Señor y en este día especial que hemos dedicado para ti, Señor. Oh Padre, yo te pido, Dios, que tú me uses, Señor, y esa palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, Padre, pueda fluir, Señor. Padre, y que no vean mis limitaciones, mi falta de capacidad, Señor, porque siervos inútiles somos, mas en ti, Señor, todo es posible, todas las cosas son posibles. Así que, Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, y clamamos para que el Espíritu Santo sea nuestro guía y nos permita recordar lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, para la iglesia, donde quiera que estén a través de los canales digitales, los medios sociales, las redes sociales y aquí lo que estamos presentes. Así que, Señor, te damos gracias y te bendecimos y te damos la bienvenida aquí a este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Y por allá por los años 1600, un hombre llamado Juan Bunyan, él escribió su autobiografía y en su libro él relata cómo él estuvo una lucha constante con el pecado, al extremo que él decía, mírense lo que él decía que se deleitaba en que el demonio me retuviera cautivo en su voluntad. Eso decía él, se deleitaba en eso. Sin embargo, él es con esta persona y así, allí donde usted está, Dios tiene planes con usted y con cada uno de nosotros. Estaba él, ¿verdad?, tan arraigado en el pecado que su estilo de vida llegó a ser parte de su segunda naturaleza. En otras palabras, lo que queremos decir es que él estaba constantemente pecando y lo hacía de una forma instintiva. En otras palabras, lo que queremos decir es que, por ejemplo, cuando usted se levanta en la mañana, usted rápidamente lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace es ir al baño a cepillarse. Asimismo, él vivía una vida en pecado, él pecaba en forma natural, era la forma como él vivía su vida. E inclusive desde la edad de los 9 a 10 años de edad, él le temía que su destino estaba en el infierno, o sea que él iba a pasar su eternidad en el infierno. Ese era su mayor temor desde los 9 o 10 años. Y él decía que la compañía que él iba a tener era el diablo y los demonios. Imagínense un niño a esa edad pensando este tipo de cosas. Pero en una ocasión él estaba participando en un juego de azar, estaba jugando lo que le llaman, quizás creo que gato o el tic-tac-toe. Y él dice que cuando él iba a hacer su segundo movimiento, él escuchó una voz del cielo que le decía: ¿quieres dejar tus pecados e ir al cielo? ¿O quieres tú seguir pecando e ir al infierno? Y dice él que eso le impactó y la impresión de él es que él miró directamente al cielo y dice que aparentemente él pudo ver a Cristo que estaba allí en los cielos hablándole. Y a partir de ese momento su vida empezó a cambiar. Dios empezó a trabajar en su corazón y lo hizo por muchos años hasta el momento en que él genuinamente entregó su vida a Jesús. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia
muchas veces simplemente por acompañar a nuestras esposas o a nuestros esposos, o quizás porque algún amigo nos invita y escuchamos las palabras, pero nunca realmente hay un arrepentimiento genuino. Pero llega un momento en el que Dios toca tu corazón, como el caso de Juan Bunyan, y Dios empieza a trabajar en la vida tuya y la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que queremos, que Dios empiece a trabajar en tu vida allí donde tú estés. Y Dios cambió la vida de este hombre. Hoy día a este personaje se le conoce, ¿verdad? Según, de acuerdo a Wikipedia, estuve buscando, él es conocido como un escritor inglés y predicador puritano, mejor recordado como el autor de la alegoría cristiana que se llama El progreso del peregrino. Quizás muchos de ustedes lo han escuchado porque es bien famoso ese libro, y también hay una película. De hecho, estuve yo mirando en YouTube, está la película, se la recomiendo, ¿verdad? Y ya tiene como 1 millón de personas de views que la han visto. O sea, es una película sobre alegóricamente, y habla del progreso del peregrino. Él escribió esta obra. Esta es la persona de la que estamos hablando. Fue un predicador, Dios lo transformó. Entonces, lo que podemos ver aquí en este caso es que Dios le habló a esta persona con una voz audible, que él la escuchó viniendo desde los cielos. Pero Dios habla de diferentes maneras. Dios puede hablar a tu corazón a través de la palabra, a través de la Biblia. Puede hablar a tu corazón a través del pastor, de los líderes, de tu hermano, de tu hermana. Dios habla. Y es importante que prestemos atención cuando Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque tenemos que venir a Cristo. Ven a Cristo, ven a Él. Ven a Él porque estamos en tiempos finales. Son tiempos difíciles, son tiempos en los que nosotros necesitamos la cobertura del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, la historia que acabamos de escuchar hace un momento es un hermoso ejemplo, ¿verdad?, de lo que es la sobreabundante gracia de Dios. Y de hecho, ese es el título del tema o del mensaje de hoy. La sobreabundante gracia de Dios. Y quisiera preguntarle a ustedes que me están escuchando, ¿a quiénes de ustedes no les gustan las cosas gratis? ¿Algunos de aquí les gustan las cosas gratis, ustedes que están allá? A todos nos gustan las cosas gratis, ¿verdad? Veamos este versículo. Vamos a leer en Romanos 5:20. Esta es la versión Reina Valera 2015. Me llamó la atención una versión actualizada de la Reina Valera. Así es que Romanos 5:20. Y dice la palabra: la ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Y de eso yo quiero hablarle a ustedes en esta linda mañana. Así es que estemos pendientes, porque Dios puede hablar a tu corazón así como me habló a mí. Yo recuerdo que cuando hace unas cuantas semanas, cuando Dios puso en mi corazón ese tema, ya el pastor me había pedido para que predicara en este día, y estaba yo corriendo en la calle de Elizabeth y llegó eso a mi corazón. Yo escuché eso, algo así que me dijo: háblale a la iglesia de la sobreabundante gracia de Dios. Y me puse un poco nervioso, Señor, pero ¿qué es esto? ¿De qué le voy a hablar a la iglesia? Pero el Señor es bueno en su misericordia y Él empieza a esclarecer lo que Él quiere que nosotros digamos. Y yo sé que Dios le va a hablar a alguien, así como me habló a mí a través de este mensaje. Amén. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad?, buscando lo que significa, ¿qué es la gracia? Y según el diccionario cristiano bíblico, Holman, dice que es la aceptación y amor inmerecido que se recibe de otra persona. Otra definición del diccionario, del mismo diccionario, es que ya de una forma más específica del punto de vista cristiano, es que se refiere a la actividad salvadora de Dios que manifestó a través del regalo de su Hijo para que muriera en lugar de los pecadores. En otras palabras, Él regaló a Jesús para que muriera en lugar de nosotros los pecadores. Entonces, ese es un regalo maravilloso. De acuerdo a esta definición, esa es la definición de lo que representa la gracia. De hecho, algunos intercambian la palabra gracia con el Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, tiene ciertas diferentes connotaciones lo que representa la palabra. Por ejemplo, la palabra gracia representa un favor inmerecido,
que un superior otorga a alguien inferior. Normalmente la gracia es otorgada por alguien que tiene mayor autoridad para alguien que tiene menor autoridad. Esa es una connotación que vemos en la Biblia. También se ve como un regalo, y el otro significado o connotación, perspectiva, ¿verdad? Es atractivo físico. Alguien, por ejemplo, se usa, no, porque él tiene gracia. Eso es más bien, él tiene un atractivo físico, él tiene cierto atractivo, eso es lo que quiere decir. Entonces, eso es lo que es el significado de la palabra gracia. En el idioma, en el original, en el hebreo, en el Viejo Testamento, la palabra gracia viene de la palabra chen. Y esta palabra chen aparece aproximadamente 60 veces en el Viejo Testamento. Ahora veamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ya cuando la verdad es revelada, cuando lo que iba de acontecer, la sombra de lo que iba a pasar ya está pasando, ya ha pasado, que es Cristo. Él es nuestro Redentor y nuestra salvación. Y en el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza en el griego es charis. No es que estoy hablando fino, esa es la palabra, charis. Y aparece, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento más de 150 veces. Todo depende de la versión que usted esté leyendo. Pero aproximadamente más de 50 veces aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, a mí me llama la atención, ¿verdad?, el hecho de que aproximadamente más de 200 veces aparece la palabra gracia en la Biblia. Yo creo que Dios quiere llamar nuestra atención para que reconozcamos que Él es el dador de toda gracia. Amén. Así es que tenemos que preparar nuestros corazones, ¿verdad? Porque Dios es el dador de la vida, el dador de todo lo que existe y todo lo que hay y de todo lo que vendrá. Acordémonos que nosotros tenemos una garantía de que tenemos un lugar reservado allá en los cielos. Y si usted todavía no ha tenido esa garantía, no ha podido reconocer a Cristo como su Salvador, es tiempo. Posiblemente hoy sea el momento en el cual usted venga a los pies de Cristo y pueda disfrutar de esa paz, de ese amor y de esa confianza y esa garantía que nosotros disfrutamos, el amor de Cristo. Amén. Y continuamos entonces con respecto a lo que viene a ser el origen del pecado al mundo. ¿De dónde viene el pecado? ¿Por qué sucede? ¿Por qué viene el pecado? ¿Por qué el pecado nos afecta? Entonces tenemos, ¿verdad?, que remontarnos al libro de Génesis, al comienzo de los comienzos. Y la Biblia nos muestra, ¿verdad?, en Romanos 5:12, no lo voy a leer, pero sí voy a tratar de hablar sobre eso en el momento, es que se inicia el pecado a través de la desobediencia de Adán. Adán, como ustedes conocen la historia, ¿verdad?, Dios lo llevó, lo creó, le dio una mujer y lo puso allí en el jardín del Edén para que disfrutara y tuviera control de todo lo que está allí y nombrara todos los animales, todas las bestias del campo, etc. O sea, era para que viviera una vida feliz y eternamente y para siempre, y que solamente protegiera y cuidara las plantas y los animales. Sin embargo, él, al momento de él pecar, conocemos la historia, ¿verdad?, de que la serpiente, el diablo, lo engañó a Eva en el jardín del Edén, y Eva cayó al desobedecer la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo Adán también lo hizo, y Adán era como cabeza de familia, era responsable. Sin embargo, él también, aún sabiendo que era la voluntad de Dios, era que no comieran del árbol del bien y del mal. Ese es el único requisito, era lo único que Dios le había dicho a ellos. Ustedes pueden disfrutar de todo, pero lo único que no pueden hacer es esto, comer de este árbol. Sin embargo, desobedecieron a esta condición de parte de Dios, y de ahí se introdujo el pecado a toda la humanidad, en todo el mundo, y por lo tanto entonces nosotros somos afectados. Entonces lo que aconteció aquí, en otras palabras, es que Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén casi sin estrenarlo, porque ellos acababan de tomar posesión de eso y fueron expulsados. La Biblia no relata, no dice específicamente el tiempo que tuvo Adán y Eva en el jardín del Edén, pero sí podemos ver, ¿verdad?, deducir que si en Génesis se habla del comienzo y que Dios lo puso a ellos fueron los primeros hombres, y ya han pasado miles de años, ¿verdad?, de ese momento. Entonces fueron puestos allí y fueron expulsados
antes de que quizás disfrutaran de ese maravilloso jardín, de ese paraíso, ¿verdad? Entonces, yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿verdad? Algunos de ustedes quizás tienen sueños, el carro de sus sueños, por ejemplo, para que ilustremos un poquito lo que acaba de acontecer aquí con Adán y con Eva. Quizás, por ejemplo, el carro de tus sueños podría ser un Tesla modelo S, o quizás, por ejemplo, un Mercedes-Benz 550, quizás tal vez puede ser un Lamborghini o un Maserati, uno de esos vehículos, ¿verdad?, que son excelentes, o tal vez quizás un carro futurista que sea autónomo, que no necesite chofer. Podría ser ese, ¿verdad? Imagínense que venga alguien y se presente delante de ti y te diga, esta es la llave de tu carro, Mercedes S550 o el Maserati o ese carro autónomo. Y tú tomas ese carro, imagínate, tú ves lo hermoso de ese vehículo, el color tuyo favorito, por ejemplo, el mío es el azul o baby blue. Entonces, imagínate tú en ese carro, tú llamas a la familia, vengan todos, vamos a montar en este carro tan hermoso que Dios nos han regalado, ¿verdad? Y tú te montas en ese carro y te dicen, bueno, la única condición que hay es que mientras tú estés manejando ese carro no pase de 45 millas por hora o aproximadamente 72 kilómetros por hora. No pase de esa velocidad. Y tú dices, perfecto, si eso es lo único que no tengo que hacer, no hay problema, dame el carro y me voy. Y tú te vas camino a la playa con tu familia y vas disfrutando del panorama en ese vehículo. Posiblemente lo estés manejando o puede ser un carro autónomo y tú estás sentado tranquilito disfrutando con tu familia en tu vehículo y de repente cuando tú estás manejando acelera un poquito más y se te va la velocidad a 50 millas por hora, quizás a 72, 75 kilómetros por hora, y de repente el carro se apaga y tú dices, ¿qué pasó? Y ahí mismo aparece la persona que te regaló el carro y te dice, lamentablemente voy a tener que tomar reposesión del vehículo porque tú desobedeciste a esa ley. Imagínate cómo tú te sentirías. Entonces, no es una comparación, pero quizás el objetivo es para que tengamos una idea vaga de lo que pasó con Adán. O sea, Adán y a Eva lo sacaron del paraíso acabándolo de estrenar. Eso es difícil. Imagínate en la mañana, por ejemplo, que tú le entregues los juguetes a tus niños el día de Navidad y de repente, por alguna razón, tú le quites esos juguetes. Tú sabes que van a llorar muchísimo, ¿verdad? Porque duele. Y eso le pasó a Adán y a Eva. Y como consecuencia de esta tragedia, entonces todos, ¿verdad? hemos estado sufriendo de esa situación. Y es lo que le llaman, ¿verdad? Le llaman los expertos comúnmente como el pecado adánico o el pecado adámico. Y podemos notar 8 males que vinieron a la humanidad. Y esto lo vamos a ver en Génesis capítulo 3, del versículo 10 al 20. Entonces vamos a ver más o menos con detenimiento esos 8 males que vinieron a la humanidad, producto de esta gran tragedia, la cual fue realizada, cometida por Adán y Eva, y más bien por Adán porque él era cabeza de familia. Amén. Así que preparémonos y vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis 3, del versículo 10 al 20. Y el primer de esos males es el miedo. El diccionario bíblico, o no bíblico, más bien es wordreference.com, ese fue el que utilicé. La palabra miedo significa sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro o mal, ya sea real o ficticio o imaginario. ¿Ok? Es una sensación, ¿verdad?, de angustia. Me gusta como en inglés, ¿verdad?, la palabra miedo es fear. Y si ponemos, por ejemplo, buscar un acrónimo de la palabra fear, ¿verdad? La primera letra es F, entonces la segunda letra es E, A y R, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el acrónimo de fear es una falsa, o sea, F de falso, E de evidencia, aparentando ser real. O sea, en otras palabras, la palabra fear, si la ponemos, por ejemplo, en lo que significa en español, la palabra F, falso o falsa, la letra E, perdón, evidencia, y la letra A,
aparentando ser real. Eso es lo que es, podríamos otra definición de lo que es miedo. Es una falsa evidencia aparentando ser real. A mí me gusta porque en inglés tiene un sentido, porque esa es la palabra como se escribe y es el acrónimo que combina y que también define lo que es la palabra miedo. Entonces busquemos en Génesis 3, versículo 10. Génesis 3, versículo 10. Así que busquemos en su Biblia y Génesis 3, 10 dice: y él respondió, o sea, Adán, y oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. En otras palabras, Adán queda al descubierto. Adán le dice al Señor que él tuvo miedo porque estaba desnudo. Acordémonos que en el jardín del Edén, Adán y Eva andaban desnudos ante la presencia de Dios. Pero debido a ese acto de desobediencia, entonces eso causó que Adán se sintiera descubierto, desprotegido, no solamente físico, pero también, físico, pero también espiritualmente hablando. Y eso fue lo que le aconteció a Adán y a Eva. Ellos sintieron esa protección de Dios, porque Dios estaba ahí y le visitaba, y ellos hablaban con Dios. Había una conexión directa de comunicación con el Padre. Y esa era la vida que nos esperaba a cada uno de nosotros. Sin embargo, debido a esa tragedia, entonces se pierde esa conexión. Y yo quiero que en esta mañana tú te enfoque y busque esa conexión con el Padre, porque ya Jesús vino para que podamos nosotros establecer esa conexión, y esa ruptura producto de la tragedia de Adán ha sido ya corregida. Entonces de esa manera yo te pido que tú busques de la presencia del Señor, y ahí donde está, medite que si hay miedo en tu vida, que ese miedo Jesús lo toma y lo pone a un lado. Amén. Entonces, como vemos, la causa principal del miedo de Adán estaba desnudo. Ese desnudo, como decíamos, no es simplemente porque estaba sin ropa, sino porque había perdido esa protección. Entonces, es necesario, ¿verdad?, que nosotros entendamos. El miedo muchas veces es algo que aparenta ser real, pero no lo es. Y según los expertos, ¿verdad?, dicen que de 100 cosas que el ser humano, el hombre, tiene temor, muy probable que el 90% de esas cosas sean imposibles que sucedan. Pero sin embargo, ¿por qué seguimos teniendo miedo? ¿Por qué estamos temiendo a todas esas cosas? Es porque no hemos tenido una relación directa con el Señor. Y en esta mañana yo quiero que tú te enfoques, no importa la situación que tú estés viviendo, no importa lo que estemos atravesando nosotros ahora mismo durante este tiempo de pandemia. Sabemos que hay un Dios que cuida de nosotros. Si todavía tú no tienes esa seguridad, ven a los pies de Cristo, búscale, y Él está ahí porque Él está tocando la puerta de tu corazón. Ábrela y Él verá, y tú verás cómo las cosas en tu vida cambian, cómo ese temor desaparece. Entonces los expertos dicen que solamente quizás 10 de esos 100 temores pueden que se hayan realidad. Sin embargo, dicen que de esos 10, 8 o 9 de esos temores, muy probablemente que no suceda, remotamente suceda. Y quizás 1 o 2 de esos temores se hagan realidad. Puede ser que sucedan. Y quizás entonces tú debes tomar medidas para controlar esos temores o controlar el que eso se dé en la vida tuya. Entonces tenemos que confiar en el Señor, entendiendo que muchas de las cosas que causan temores no son reales, en tu vida, no son reales para tu familia, no son reales para tu trabajo, no son reales. Entonces tenemos que poner eso a un lado y vivir una vida confiado, sin estar afanado, esperando y confiando en el Señor. Entonces las estadísticas también dicen que hay 2 cosas, ¿verdad?, que la gente le tiene más temor en la vida. Hay 2 cosas. ¿Alguno de ustedes se atreve a decirme cuáles son esas 2 cosas? Bueno, de esas 2 cosas, ¿verdad?, el Señor, o más bien el ser humano tiene gran temor. Una de ellas es la muerte. Alguien lo dijo por ahí, gracias, hermano Jairo. Okay, y la segunda, ¿cuál es?
La segunda es hablar en público. Pero de esas dos, ¿ustedes saben cuál es la número uno? Hablar en público. La gente le tiene más temor a hablar en público que la muerte. Es increíble, pero esa es la verdad, según las estadísticas. Es interesante. Así que, hermano, yo le pido a ustedes que estén orando por mí porque estoy aquí hablando en público delante de ustedes. Así que oren por mí, ¿ok? Entonces, continuemos con este servicio, de verdad. Entonces, también quisiera mencionar acerca de Job. Job era un hombre justo, un hombre que Dios le había bendecido grandemente, en forma sobreabundante. Sin embargo, llegó un momento en que aconteció algo en la vida de Job que afectó, ¿verdad? Y lo perdió todo. Y lo que hemos estudiado, ¿verdad? En la escuela, o los estudiosos, los expertos también han estudiado, no encuentran, muy difícil que se encuentre algo específico que determine que eso que haya causado ese tan gran mal a Job haya sido producto de alguna falta de parte de él, porque era un hombre justo, se levantaba en la mañana, intercedía por sus hijos, hacía ofrendas, se presentaba delante del Señor. Era un hombre justo, un hombre que vivía conforme a los mandatos de Dios. Era un hombre que estaba siguiendo lo que podríamos decir la palabra del Señor. Y sin embargo esto le aconteció. Ahora, lo único que se ha podido ver en el libro de Job es que Job hace mención de algo muy interesante. Y él dice, el temor que me tenía, valga la redundancia, eso le sobrevino. Eso me sobrevino, dice Job. El temor que tenía, eso me sobrevino. O sea, que Job en cierta forma tuvo cierta duda y tuvo cierta falta de fe, porque donde hay temor, hay falta de fe, hay falta de confianza. Entonces tengamos nosotros en cuenta de que el temor debe desaparecer de nuestras vidas. De hecho, la palabra nos dice, no lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear, es que la palabra nos dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Repito, un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ese poder está en nosotros, está en ti, para que eches fuera todo aquello que te perturba en las noches, en las madrugadas. Si es tu trabajo, si es tu negocio, que ahora mismo bajo esta circunstancia en la que estamos viviendo está carente de recursos, confía en Él, confía en Dios, porque Él es nuestro Salvador, es nuestro ayudador. Y el Señor, aunque no haya vaca en nuestros corrales, tenemos que estar confiados en Él, así como Job estuvo confiado en Él. Entonces, en esta mañana yo te digo, confía en Dios, confía en el Señor. Lo que está pasando, no importa qué situación de tragedia esté en tu vida, confía en el Padre, porque el Padre envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos conectarnos con Él y tener confianza en Él. Amén. Entonces, este es el primer daño, el primer mal que viene a la humanidad, ¿verdad? Que viene, se introduce y todavía miles de años después que aconteció eso, continúa afectando a la humanidad. Sin embargo, dice la palabra, pero Cristo en su sobreabundante gracia, a través de la obediencia en Él, entonces nos podemos cubrir y vestirnos en su santidad, su justificación y limpieza, a través de ¿qué? De su sangre preciosa. O sea, lo que acabamos de decir ahora con relación al miedo es que Adán que era desprotegido. Sin embargo, Cristo viene y derrama su sangre por ti y por mí, para que nosotros podamos entonces cubrirnos y vestirnos de su majestuosidad, de su santidad, o sea, de vivir en santidad, de también ser imitadores de Él, ¿verdad? Y recibir esa justificación y ser limpio a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces continuamos con el segundo mal que vino a la humanidad, ¿verdad? En aquellos tiempos, en la antigüedad, y todavía nos afecta. Ese segundo mal es la irresponsabilidad. El diccionario que mencionaba de Holman dice que esto significa que actúa sin medir las consecuencias de sus actos. Perdón, vuelvo y repito, que actúa sin medir las consecuencias de sus actos. O sea, una persona irresponsable no mide las consecuencias. ¿Qué dice Génesis 3:12? Busquemos en la Biblia qué nos dice Génesis para confirmar, ¿verdad?,
cuándo se originó este mal en la humanidad. Es el número 2. Génesis 3, versículo 12. Génesis 3, versículo 12. Y dice la palabra: y el hombre, o sea, Adán, respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí mismo viene esa actitud irresponsable de Adán, la cual ha continuado a través de las diferentes generaciones durante toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué pasó aquí? Adán entonces le echa la culpa a Eva. Muchas veces en nuestros hogares, a mí me ha pasado, no sé a ustedes, pero me ha pasado que a veces queremos echarle la culpa a uno de nuestros miembros de nuestra familia, a mi esposa, a mis hijos o a mis sobrinos ahora que están allá en la casa. Y por ejemplo, recientemente yo fui a buscar algo al garaje, y cuando traje algo del garaje, no sé qué pasó, dejaron algo en el medio y se me cayó una taza o era un florero de una planta, y por poco se me rompe. Yo, bueno, alguien dejó esto aquí, por eso pasó. Y mi esposa me corrigió y me dice: pero es que no es eso, tú simplemente lo dejaste caer y ya, no es la culpa de nadie. Entonces tenemos que ser responsables por nuestros actos, tenemos que medir la forma como actuamos en nuestra familia. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, nuestras familias aprenden de nuestra conducta, especialmente cuando nosotros somos la cabeza del hogar. Entonces tenemos que estar pendientes de las cosas que hacemos y ser responsables. Proverbios 18:9. Si pueden buscar en Proverbios 18, versículo 9. Dice la palabra, ¿verdad?, que el hombre irresponsable en sus asuntos es hermano del que destruye. Repito, el hombre irresponsable en sus asuntos es hermano del que destruye. O sea, lo que está diciendo es que, por ejemplo, hay un silogismo que dice: si Juan es un hombre y Chris es hermano de Juan, entonces Chris es un hombre. O sea, lo que estamos diciendo, debido a esa relación que hay, si Juan es un hombre, entonces si Chris es hermano de Juan, entonces también él es un hombre. Lo que quiere decir con esto es que si usted es hermano del que destruye, usted también es un destructor. Y eso es lo que sucede con el irresponsable. Así es que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Dice la palabra: pero el Espíritu Santo, Dios, ¿verdad?, nos redarguye a través del Espíritu de Dios y nos corrige, ¿verdad?, cuando a veces cometemos esos errores, o posiblemente le hacemos una promesa a alguien en el trabajo o a algún amigo o algún familiar que usted va a hacer algo y no cumple con esa promesa. Eso es ser irresponsable y está destruyendo inclusive su propia imagen ante los demás. Está destruyendo posiblemente el tiempo de sus amigos, de su familia, quizás quedaron esperándole a usted. Entonces, por eso es que cuando uno actúa irresponsablemente, somos destructores. Amén. Entonces, por eso viene la gracia de Dios, ¿verdad?, que nos viene y nos corrige y nos hace darnos cuenta que estamos fallando. Eso es parte de la sobreabundante gracia de Dios. Amén. Continuamos. El mal número 3 que podemos ver en la Biblia. Estos males lo podemos ver en la Biblia, por eso estamos leyendo esta porción bíblica. Entonces vamos a buscar en Génesis capítulo 3, versículo 15, para que veamos de dónde viene el mal de la enemistad en la humanidad, en el pueblo, inclusive dentro de la congregación. Amén. La palabra enemistad, según el Word Reference.com diccionario, significa aversión u odio entre dos o más personas. O sea, es cuando hay una animosidad, cuando hay cierta reyerta o desacuerdo constante entre dos personas. Eso es lo que es una enemistad. Entonces, por eso es que vemos, ¿verdad?, que hay una constante guerra entre Satanás e inclusive y la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña, ¿verdad?, de que la serpiente antigua fue la que engañó a Eva. Y voy a leer el versículo, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, o sea, esa es la serpiente o Satanás, y la mujer, y entre su simiente.
La mujer o la simiente viene representando a la iglesia también. ¿Por qué? Porque la iglesia es parte de la simiente de la mujer y representa a la iglesia. Entonces, lo que vemos, ¿verdad? Que hay una constante lucha y guerra entre Satanás y la iglesia. Entonces, eso se originó allí en Génesis, ¿verdad? Al principio de la creación. Pero, sin embargo, en Cristo, somos más que vencedores. De esa guerra nosotros podemos librarnos y librarla siendo vencedores en el Señor Jesús. Amén. Continuamos entonces con el cuarto dolor, o la cuarta palabra, o el cuarto mal que vino a la humanidad a través de Adán y Eva allá en Génesis. La palabra dolores. El diccionario dice que significa sensación aflictiva de una parte del cuerpo. Repetimos, sensación aflictiva de una parte del cuerpo. Y vamos a leer donde lo confirma en la palabra, en la Biblia, en Génesis 3, versículo 16, parte A. Repito, Génesis 3, versículo 16, parte A. Y dice la palabra: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. De ahí se originó el dolor en la humanidad. Anteriormente no había visto dolor en la humanidad. Se origina en ese momento y de ahí ese dolor pasa a todas las mujeres. Entonces, estos dolores, ¿verdad?, pueden ser físicos o espirituales. Pero en Isaías 53:5 dice la palabra. Si lo pueden buscar, si desean, pueden buscar a Isaías 53:5. Y en lo que lo buscan, estos dolores de pactos, ¿verdad?, o de preñeces, todavía continúan hasta nuestros tiempos. Continúan hasta nuestros tiempos. Y es importante entender que el Señor, ya voy a leer la porción bíblica que dice: mas el herido, Jesucristo, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, en Jesús nosotros tenemos sanidad. Si usted está enfermo ahora mismo, tóquese esa parte, como dice nuestro pastor, donde le duele, donde está afectado, y órele al Padre para que usted reciba esa sanidad, creyendo de que Jesús es el único que puede curar todas sus heridas. Amén. Entonces, es importante que reconozcamos el poder de Jesús. Esto forma parte de lo que es la sobreabundante gracia de Dios. Amén. Entonces, vamos a continuar con el quinto daño causado por la gran tragedia que ocurrió allá en el Edén. Así es que vamos a ir buscando en Génesis 3, versículo 16, parte B. Repetimos, Génesis capítulo 3, versículo 16, parte B. Ok. Y dice la palabra: y tu voluntad, o sea, la voluntad de la mujer, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, en otras palabras, lo que significa eso es que él te dominará. Esa fue el mal que ocurrió allá en el Edén. Esa no era la intención de que el hombre subyugara y dominara a la mujer. El objetivo era para que vivieran los dos felices, ¿verdad? Siendo el hombre cabeza de familia y el hombre amando a su esposa y la esposa amando a su esposo. Y vemos, por ejemplo, que
esta situación se está dando, ¿verdad? Que el hombre abusa de la mujer, y ahora en estos tiempos modernos también estamos viendo mujeres que abusan de los hombres. Entonces, esa no era la voluntad de Dios, era todo lo contrario. De hecho, por ejemplo, Jesús, como parte, y vuelvo y repito, porque el tema de hoy es la sobreabundante gracia de Dios, es que el Señor le dice al marido que debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Eso está en Efesios 5:25. Hermanos, yo no sé usted, pero esto es gracia. Esto es gracia sobreabundante. Yo recuerdo en mi niñez cómo los vecinos, habían a veces algunos vecinos que estaban peleando, o el esposo le estaba maltratando y dándole golpe a su esposa. Eso es algo que debe cesar. Esa no es la voluntad del Padre. Por eso el Señor dice que debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y estamos hablando inicialmente de abuso físico, pero también hay abusos verbales que afectan y también crean heridas y dejan secuelas que son insanables, incurables. Entonces tenemos nosotros que cuidarnos lo que decimos, y muchas veces sabemos nosotros por nuestra formación, de dónde venimos, muchas veces nosotros podemos decir algo que hiera a nuestra familia, a nuestra esposa en especial, pero tenemos que reconocer que cuando fallamos tenemos que pedir perdón y venir, ¿verdad?, a nuestras esposas y pedirle perdón por lo que ya hemos dicho y hecho. Eso es necesario, hermano, y que eso no continúe repitiéndose en la vida nuestra, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa, ¿verdad?, cuando uno se une a una persona, tu esposa viene con esos sueños y con esos deseos de compartir una vida para siempre, y considera que el hogar va a ser un lugar donde pueda sentirse segura, y muchas veces es lo contrario, se convierte en un infierno por el asunto del abuso verbal o físico, como sea. Entonces es importante que eso cese, y eso se está dando en medio de la congregación, en medio de la iglesia, y el Señor quiere decirnos en esta tarde o en esta mañana que nosotros tenemos que pararle a eso. Tenemos que reconocer que Dios nos llamó para que amáramos a nuestras esposas de todo nuestro corazón. Inclusive Pedro dice que cuando hacemos estas cosas, nuestras oraciones son estorbadas. O sea, por eso muchas veces si oramos y oramos, pero estamos maltratando a nuestras esposas, entonces lo que acontece aquí es que el Señor retiene esa bendición que tenía para usted. Hermano, por beneficio suyo y de su familia, trate bien a su esposa, tratemos bien a nuestras esposas, a nuestros hijos, a toda nuestra familia, que nuestro hogar se convierta en un lugar seguro, donde ellos tengan deseo de regresar y vivir y estar tranquilo, en paz y en armonía, bajo la cobertura de la sangre de Cristo, cuidándolo y protegiéndolo a ellos y a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y continuamos entonces con la segunda, el sexto mal, que es la maldición. La maldición es el número 6 de los males que han acontecido producto de esa falla, de esa tragedia de parte de Adán. Y la definición que tenemos de maldición es deseo de que ocurra un daño a alguien o a algo. Eso es una maldición. Busquemos en Génesis 3, versículo 17. Génesis 3, versículo 17. Y la palabra nos dice: la tierra estará bajo maldición por tu culpa. O sea, esa fue la primera vez que escuchamos donde se habla de maldición. Se originó allá en el Edén. Hago énfasis para que podamos entender que lo grande de la gracia y todos estos males que vemos hoy día pueden estar encontrados en estas cosas que se originaron allá. Entonces dice: pues le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto que te prohibí. O sea, Adán ahí está completamente tiene que ser responsable por lo que pasó. Por eso de aquí en adelante tendrás que trabajar muy duro para conseguir tu alimento. Y la parte A de este versículo es lo que tiene que ver con la maldición. Y entendamos, ¿verdad?, que la maldición no fue para Adán,
no fue para su descendencia, pero sí para la tierra. Y de ahí dice la palabra que entonces la tierra empezó a producir mala hierba. Y aquellos, ¿verdad?, que cortamos la hierba en nuestros hogares, nos damos cuenta de cómo crece esa mala hierba más que la hierba buena. Como por ejemplo, si usted tiene una hortaliza en la casa, como esa hierba mala empieza a surgir y los vegetales que usted sembró se quedan atrás. Entonces, realmente eso fue producto de la maldición. Aunque el Señor cambia nuestro lamento en baile, esas cosas que pasan, el Señor las cambia cuando venimos a Cristo. Entonces, todo esto que aconteció allí en el Edén nos ha afectado en gran manera, esta maldición de la tierra. Entonces, pero la gracia y la misericordia de Dios, o sea, como dijimos, no maldijo al hombre, sino que esta maldición cayó sobre la tierra. Y no obstante, sin embargo, a pesar de todo esto, esta maldición que vino a la tierra, Jehová, ¿verdad?, le dijo a Abraham, le dice a Abraham que va a bendecir a los que te bendijeren y a los que te maldijeren le va a maldecir. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que a través de Adán somos todos bendecidos. ¿Cómo somos todos bendecidos? Todos aquellos que hemos o somos descendencia directa de Abraham, ya sea por la sangre judía o porque somos hijos de Abraham espiritualmente hablando, porque hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, y como Cristo viene de la descendencia de Abraham, también nosotros podemos llamarle a Abraham nuestro Padre espiritual. Y el Señor nos dice aquí que si alguien te maldice, también Él lo va a maldecir. También si alguien maldice al pueblo de Israel, el Señor también va a maldecir al pueblo de Israel. Entonces debemos nosotros orar por la nación de Israel, debemos orar por el pueblo de Cristo, porque cuando se maldice al pueblo de Cristo o a la nación de Israel, entonces el Señor, eso acarrea maldición para nosotros. Así que, hermanos, oremos por esta nación de Israel, sobre todo como se ha predicado en varias ocasiones aquí, y nuestros pastores han hablado acerca de que Israel es el reloj de los tiempos. Entonces nosotros tenemos que orar, porque de ahí vino nuestro Mesías, de ahí vino nuestro Salvador. De esa descendencia de un judío nació el Salvador de las naciones y el Salvador de las naciones y el Salvador del mundo. Amén. Entonces nosotros tenemos que confiar en esa promesa de que Dios nos cuida y nos borra y nos saca de toda maldición. No hay maldición en nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El mal número 7. Y lo habla claramente acerca del trabajo duro. El mal número 7, el trabajo duro. Esto básicamente no requiere definición. Todos sabemos lo que significa trabajar duro. Aquellos que tienen que trabajar a veces 12 horas. Por ejemplo, esta semana me tocó trabajar 12 horas en el día, luego 10 horas. Y así sabemos que lo que es trabajar duro. Esto vino, hermano. Esto vino de lo que pasó allí en el Edén. No fue porque trabajó. No era el trabajo. Adán tenía que trabajar, cuidar los animales, pero todo iba a ser más fácil. Lo que trajo lo que acarró ese mal fue el que teníamos que trabajar duro. Y dice la palabra en Génesis 3:19. Génesis 3:19. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Y dice la palabra: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. En otras palabras, el Señor le está diciendo: va a tener que sudar cuando trabajes. No solamente va a tener que tender y cuidar, no, que va a tener que trabajar duro para poder ganarte tu sustento. Y eso nos ha afectado a nosotros. Entonces, nosotros podemos tener la confianza a través de la sobreabundante gracia de que Cristo viene a mí. Cristo dice que venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y cuando nosotros, por ejemplo, nos pasamos un día trabajando largas horas y tenemos la confianza en Jesús, no significa que no vamos a estar agotados físicamente, pero mentalmente vamos a estar rejuvenecidos, vamos a estar frescos, vamos a estar bien, porque tenemos la confianza en Él, en el Dios Todopoderoso. Amén. Y ya para ir concluyendo, el mal número 8 es la muerte. Y la definición dice que es la extinción de la vida, o simplemente dejar de vivir.
Esto vino a toda la humanidad a través de ¿quién? De Adán. ¿Verdad? Busquemos en Génesis 3, versículo 19, parte B. Génesis 19, capítulo 3, versículo 19, perdón, Génesis 3, versículo 19, parte B. Y dice la palabra, hasta que vuelvas a la tierra, o sea, que muera, vaya a través de la muerte, porque de ella fuiste tomado. O sea, en otras palabras, Abraham, Dios le está diciendo que debido al pecado, entonces todos somos culpables y vamos a morir. Vamos a morir. Eso es lo que vino a través de esa situación, esa tragedia ya en el Edén. Entonces, por eso es que la Biblia declara que después del pecado lo que viene es la muerte. Lo que viene es la muerte. Y entonces la Biblia nos dice claramente, ¿verdad? En Romanos 6:23, que el pago del pecado es muerte. Pero no se queda ahí, porque también la Biblia agrega que la dádiva, o sea, el regalo, o sea, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y eso es para aquellos que han confiado en Él. Así que, para ir concluyendo, vamos a darle la gracia a Dios por esta palabra, porque estamos pudiendo entender lo que representa su gracia sobreabundante en medio de su pueblo. Y este tema es un tema extenso, lo vamos a continuar la próxima semana, en la cual vamos a ir viendo ejemplos específicos en la Biblia y cómo lo que representa la gracia actualmente, para quienes se benefician de la gracia y cuál es la mayor gracia de todas. Amén. Así que vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra es certera. Señor, creyendo, oh Dios, que mis limitaciones, Padre, no han sido un estorbo para que tu palabra llegue con claridad, Señor, a tu pueblo, Señor. Así que, oh Dios, en este momento, oh Padre, concluimos este mensaje que tú nos has dado. A ti sea la gloria, Señor. Oh pueblo de Cristo, en este momento culminamos este servicio para que podamos nosotros continuar reflexionando en lo que Dios ha hablado en esta mañana. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y continuemos nosotros adorando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Fuerte y poderoso, el Rey de Gloria.
as I sing for all that you've done for me.